Bienvenidos entonces a este segundo Hanout que hoy vamos a dedicar a un puente, ¿no? El puente 25 de abril de Lisboa. El puente 25 de abril de Lisboa, bueno, en general los puentes hemos tratado de abordar este tema de los puentes porque aunque a priori pues, los puentes pueda parecer que no son objeto de diseño arquitectónico, bueno, pues no es así, ¿no? Os puedo citar algunos ejemplos de arquitectos que han diseñado puentes. Otra cosa es calcularlos y ejecutarlos, ¿no? Pues algún ejemplo, Norman Foster, el puente que diseñó en Francia, ¿no? De Millau, o el edificio puente de Zaha Hadid, este fue en Zaragoza, o seguro que conocéis varios de los puentes que ha diseñado Santiago Calatrava, ¿no? Por ejemplo. Bueno, Lisboa se encuentra en la desembocadura del río Tajo. Vemos aquí la imagen, la desembocadura del río Tajo. Y bueno, pues si accedes desde el sur, desde la parte sur de Lisboa, la única manera de acceder a la capital es mediante dos puentes. Uno está situado al sur, que es el objeto de este Hanaut, llamado 25 de abril, y hay otro puente que accede a la ciudad por el noreste, que es el puente Vasco de Gama. Esta es una vista del puente 25 de abril, bueno, sacada de los mapas de Bing, que bueno, desde esta vista, pues la verdad es que bueno, no sé cómo han obtenido la imagen, pero parece un poco mezcla de diferentes imágenes y bueno, parece que no sale muy bien la imagen, ¿no? Pero en esta imagen lo que yo quería que os fijarais es en que, bueno, pues, este puente atraviesa el río Tajo, como os decía, y tiene la parte que sobre el río es un puente colgante y luego queda una segunda parte del puente que está en forma de viaducto ya sobre la tierra, ¿no? Esta sería una imagen desde un poco bueno, más cerca de este puente que consiste, bueno, a grosso modo, en un tablero que es una gran viga en celosía. Esta es una gran viga en celosía apoyada, o sea, tiene cuatro apoyos, dos en la zona, digamos, interior del río y tiene otros dos apoyos en las orillas, en ambas orillas del río. Y bueno, luego volveremos sobre los cables, pero bueno, es esto, es toda la zona que cruza el río, es pues, la zona de puente que, como digo, está suspendida. Al final se trata de estos cables con forma de catenaria sobre los que está suspendido el tablero. Bueno, luego tengo aquí unos datos, digamos, interesantes que he sacado de diferentes páginas sobre el puente este, que bueno, pues he obtenido, o sea, diseñado por el arquitecto Ray Boynton y ejecutado pues, por una empresa estadounidense que es la American Bridge Company. Y es un puente, este 25 de abril, que se diseñó, bueno, se ganó un concurso a principios de la década de los 60, en 1960. Y se ejecuta en el 62. Como se quedaron cortos de presupuesto, previo a la Expo que hubo en Lisboa en el año 98, digamos, hay una especie de bueno, refuerzo, remodelación para incorporar el ferrocarril a través de este puente que
por falta de fondos no se pudo hacer en los años 60. El puente pues, se utiliza como autopista, acceso de automóviles y como os decía, del ferrocarril. La longitud, pues esos más de 2 kilómetros, digamos solo el puente colgante, y luego hay 1 kilómetro extra que es la zona de viaducto, que os decía que ya queda dentro de lo que es la zona de tierra, ¿no? De terreno. El tablero es esa celosía metálica, esa gran cercha metálica, que bueno, aquí tenemos las dimensiones, son 21 metros de anchura y casi 11 metros de canto, que como os decía, se apoya en esos 4 apoyos y además está colgado en toda su longitud de los cables. La altura sobre el nivel del río pues es un promedio de unos 70 metros, ¿no? Porque los tableros, como sabéis, los tableros de los puentes no son horizontales, sino que tienen una cierta forma de arco, ¿no? Las 2 torres principales, las 2 que son más altas, que quedan en el interior de lo que es el río, tienen una altura de 190 metros y pues aproximadamente están situadas a unos 500 metros de cada margen del río Tajo. De los cables yo creo que lo veremos mejor después en las fotografías que vienen a continuación. En realidad hay 4 cables en cada lado, perdón, 2 cables en cada lado, en total son 4 cables principales. 2 cables se ejecutaron en los años 60 y los otros 2 se añadieron en el año 98 cuando se incorporó el ferrocarril. Y la cimentación, pues bueno, es diferente para cada una de estas grandes torres, de las 2 torres principales. La sur llegas a una profundidad de 35 metros y la norte hasta los 80. Lo que no he conseguido averiguar es por qué hay tanta diferencia de profundidad en apenas un kilómetro que hay entre ambas torres. Bueno, ahora vemos 2 secciones en un punto central del puente, donde podemos ver la estructura de la celosía, ¿no? Esa estructura rectangular que os comentaba, evidentemente triangulada y rigidizada en los bordes, en las esquinas, donde en la parte superior de esta gran cercha, pues lo que tenemos es otra, podríamos decir, viga en celosía, otra cercha, que se sitúa en la parte superior porque es por encima de ella por donde va a ir o donde va a discurrir la calzada. Previo a la calzada o entre la calzada y esa viga en celosía, lo que tenemos es una serie de perfiles en forma de IP, grandes perfiles con gran canto, que soportan la calzada. La calzada tiene hoy en día 6 carriles, antes eran 4, luego añadieron 2 más, son 6 carriles. Los 4 de los extremos son sobre asfalto y los 2 centrales son sobre, o sea, los vehículos van sobre una especie de rejilla perforada, ¿no? De tipo Tramex, que la verdad es que dificulta o frena, o sea, hay que limitar la velocidad. Vale, toda esta estructura, la calzada que se apoya sobre la celosía que a su vez está sobre el tablero, esa gran viga en celosía, toda ella, además de estar apoyada en estos 4 apoyos, en estas 4 torres, como veíamos, también queda colgada o queda suspendida de los tirantes principales, ¿no? Mediante una serie de tirantes secundarios que soportan cada X metros, cada pocos metros, soportan la estructura. En el año 98, pues aprovechando, ya se diseñó con esa idea, se incorpora el ferrocarril, ¿no? Entonces, pues se añaden 2 vías de ferrocarril con sus correspondientes andenes a ambos lados y pues, se rigidiza convenientemente la estructura. Entonces, pues,
cuando se incorpora el ferrocarril, bueno, pues no terminan de fiarse de, digamos, de las cargas sobrevenidas, y entonces lo que hacen es añadir dos tirantes principales más, uno a cada lado, para reforzar la estructura. Entonces, sobre esos nuevos tirantes principales también queda suspendida la celosía, la gran celosía. Vemos más fotografías. Esta es de una de las torres situadas justo en las orillas del río. O sea, no son estas altas de 190 metros, son las que quedan ambos junto a la orilla, que como veis, pues también es una gran viga en celosía, o bueno, o dicho de otra manera, son dos grandes pilares de gran dimensión, convenientemente pues arriostrados con esas cruces de San Andrés. Cruces que son perfiles también pues, rectangulares, como veis, aligerados para pues, ahorrar material y para aligerar peso. Que, bueno, pues en su encuentro, en el encuentro de estos dos perfiles, lo que tenemos es este, bueno, lo vemos en detalle, es esta chapa, y gracias a esta chapa quedan unidos o fijados los tirantes, ¿no? Estos tirantes en cruz que rigidizan los soportes. El mismo soporte, pero visto desde la parte superior, vemos, fijaros en esta, la gran viga en celosía, el tablero, y sobre el tablero la calzada, ¿no? Esos 6 carriles son bueno, las 2 calzadas, 3 carriles y 3 carriles. La gran viga en celosía se apoya en estos soportes y bueno, aquí empezamos a ver ya estos cables, ¿no? Cables entre comillas, estos cables sobre los que también queda suspendido el tablero. Vuelvo a poner esta imagen para que volváis a fijaros, hacemos hincapié en el tema de los cables, ¿no? Porque en un principio, claro, cuando diseñamos y hablamos de cables, solemos tender a dibujar una línea, ¿no? Y ahora nos vamos a fijar bien en la materialidad, ¿no? Lo que en principio dibujamos como una línea, eso después qué dimensión tiene. Como veíamos, los cables sobre los que queda suspendido el tablero, bueno, pues van siguiendo esa forma de catenaria, pues desde las torres principales, y van descendiendo, los cables principales descienden hasta las torres situadas en las orillas, y de las torres situadas en las orillas los cables se anclan en unos macizos de hormigón que veremos posteriormente. Vemos al fondo de la imagen esa torre de 190 metros sobre la que, bueno, veis cómo bajan 2 cables principales a cada lado. Y de esos cables principales pues quedan unos pequeños cables secundarios, que es de la manera que quedan suspendido el tablero. Lo que os decía de la materialidad es que, bueno, pues eso, cuando dibujas o diseñas un cable o piensas en un cable, pues, insisto, al final piensas en una línea, ¿no? Pero fijaros qué dimensión tienen estos cables entre comillas, ¿no? Casi cabe, o puede tener la dimensión, casi cabría una persona de estos, dentro de estos tubos, ¿no? De estos perfiles tubulares. Al fondo vemos los soportes de 190 metros y en primer plano lo que tenemos es el soporte situado en la orilla del Tajo. Vemos cómo descienden esos cables y bueno, pues justo cuando llegan a ese soporte de las orillas, pues cambia la dirección de los cables principales hasta, digamos, el anclaje en los macizos de hormigón. Si os fijáis, sobre todos los cables principales, lo que tenemos es pues, una especie de línea de vida o anclaje o tirante secundario que están anclados o sujetos sobre los cables principales, que como ahora veremos, pues nos sirven a los operarios para el mantenimiento o reparaciones en caso de que los operarios tengan que andar por encima de estos cables.
¿no? Pues, en esta imagen podemos ver, ¿no? Hay dos operarios que están trabajando pues, en tareas de mantenimiento o reparación y pues, evidentemente se tienen que poder sujetar o trabajar con seguridad, bueno, sujetándose a estos cables auxiliares. Porque además, claro, pensar que el tirante es redondo y bueno, tiene su complicación andar y, vamos, y trabajar encima de uno de estos cables. A ver. El cable inferior, aún no lo había comentado, el cable inferior, que es este que estoy señalando, es el que se construyó en 1962, digamos, es el original, y vamos, en el caso, en el encuentro con el soporte o con el apoyo de la orilla, como veis, lo atraviesa, ¿vale? No solo el cable, sino también las líneas de vida, las líneas auxiliares, bueno, lo atraviesan porque en este punto cambia de dirección. Los cables situados en la parte superior son de menor diámetro y son los que se añadieron en el año 98 cuando se incorporó el ferrocarril. Vale, para que cada X metros queden fijados o sujetos estos cables secundarios, que son sobre los que queda suspendido el tablero, lo que se dispone es una especie de abrazadera, ¿no?, que se fija, se atornilla al cable principal y, bueno, pues mediante las guías de las que dispone, los cables trenzados pues no discurren o no deslizan sobre el cable principal. Vale, y estos cables, los cables principales, bueno, pues tienen su recorrido a lo largo del puente y, bueno, como os decía, desde el apoyo situado en la orilla descienden fuera ya del tablero hasta unos grandes, gigantes dados o macizos de hormigón sobre los que se anclan o quedan perfectamente empotrados, ¿no? Veis aquí el cambio de dirección de los cables y que llegan a estos macizos de hormigón. El macizo de hormigón situado, digamos, en la parte central, pues es el original de los años 60 y los dos macizos que podéis observar a ambos lados del original son los que se añadieron posteriormente. Este es un detalle de cómo llegan los cables al macizo de hormigón. Bueno, y una vez comentado lo que es el puente colgante que atraviesa el Tajo, pues brevemente, porque tengo pocas diapositivas más, os comento la zona de viaducto que queda ya en la parte de Lisboa, ¿no?, de ya sobre tierra. Si os fijáis, pues el tablero tiene ya, claro, como ya está sobre tierra, pues ahora tienen numerosos apoyos, además no es recto, además gira, la calzada gira, entonces como veis tiene numerosos apoyos o pilas sobre las que se soporta el tablero. Esta es una imagen desde ese barrio, como impone, ¿no?, estas grandes pilas de hormigón armado, ¿no? La parte inferior, ¿no?, esta zona roja, es la estructura sobre la que discurre el ferrocarril. Son grandes vigas con gran canto, arriostradas, como veremos. Y bueno, esa es la parte del ferrocarril y la zona superior de hormigón armado es la zona de calzada para automóviles. Bueno, la zona de ferrocarril pues se va apoyando en estos soportes en cada una de las pilas. Vemos alguna imagen en detalle. Yo lo que he leído es que era hormigón pretensado, pero no os puedo indicar mucho más.
Bueno, esas son, el ferrocarril se soporta, las dos vías de ferrocarril se soportan sobre estas dos grandes vigas metálicas y, bueno, pues convenientemente arriostradas. Bueno, y para acabar, vemos una zona de una de las juntas de dilatación que hay en este viaducto, ¿no? Zona de dilatación de la zona de calzada de automóviles, no de la zona de ferrocarril. Donde lo que vemos es, bueno, la junta de dilatación y por debajo de la junta de dilatación se ha colocado, se ha dispuesto una plataforma, bueno, seguramente para poder acceder a la junta por mantenimiento, por reparación y yo supongo también para evitar pues, que caigan objetos sobre las vías, ¿no? Y si os fijáis, bueno, al final esta estructura de esta plataforma pues no es más que una serie de vigas en forma de L, varias, que se van anclando, se anclan tan solo a una parte de la junta de dilatación, claro, para que pueda moverse libremente. Y bueno, pues sobre esas vigas en forma de L, pues se dispone la estructura auxiliar. Bueno, y este hangout era breve, yo puse que era breve, no sé cuántos minutos llevamos, pero no mucho. Como no nos ha entrado nadie aquí en Google Plus, pues entonces no hay turno de preguntas. Si luego cuando colguemos el vídeo alguien pues, bueno, tiene alguna duda y nos quiere enviar, pues que nos mande un correo a través de las redes sociales o YouTube. Bueno, pues os ponéis en contacto de cualquiera de las vías, ¿no? Pues nada, gracias y hasta luego.